Durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, hubo un teólogo que tuvo una fuerte influencia en Alemania y en todo el mundo, llamado Dietrich Bonhoeffer. Todo aquel que pueda después buscar su biografía o libros de él son altamente recomendables. Pero hay algo que lo caracteriza, que él se convirtió en un mártir en Alemania. Este teólogo alemán, Dios lo levantó como una voz que alentó a muchos a perseverar en la verdadera fe. Alentó al pueblo evangélico alemán a rechazar la perversidad y las políticas perversas de Adolf Hitler, que curiosamente muchos pastores incluso algunos sacerdotes católicos, cuando Hitler surge como un gran demagogo y empieza a hablar de sus políticas, muchos llegaron a decir cosas como esta: el camino de Hitler es el camino del Espíritu y la voluntad de Dios para que el pueblo alemán entre en la iglesia de Cristo. Pero Dios levantó a Dietrich Bonhoeffer como alguien que alentó al pueblo alemán por medio de la palabra de Dios para darse cuenta de que esto era completamente falso y para oponerse con todas sus fuerzas. Algo que él hizo también, se convirtió en un doble agente en el servicio secreto alemán, y él estuvo viajando a muchos países, y él, en lugar de cumplir con su función de espía alemán, él estaba ayudando a muchos judíos durante el tiempo que estuvo fungiendo como un doble agente, hasta que lo descubrieron y fue encarcelado. Para los que saben un poco acerca de él poco tiempo después fue sentenciado a muerte, ahorcado. Y él permaneció hasta el último día, después de que se le otorgó la oportunidad de retractarse de la fe cristiana, de retractarse, de contradecir a este malvado Adolf Hitler con la palabra de Dios. Él no quiso retractarse y prefirió la horca. ¿De dónde sacas tú la valentía para permanecer dando testimonio fiel de Jesucristo en una situación como esta, donde tu vida misma corre peligro? Donde tal vez incluso la vida de tu familia pudiera llegar a correr peligro. Se dice que 10 años después de la muerte de Dietrich Bonhoeffer, un médico alemán que estuvo presente cuando Bonhoeffer fue ahorcado, dijo lo siguiente. Escucha lo que dijo: a través de la puerta entreabierta en una habitación de las cabañas, vi al pastor Bonhoeffer, antes de quitarse el atuendo de la prisión, arrodillado en el suelo, orando fervientemente a Dios. Me conmovió profundamente la forma en que este hombre oraba, tan devoto y tan seguro de que Dios escuchaba su oración. En el lugar de la ejecución, dice este médico, volvió a orar y luego subió los escalones hasta la horca, valiente y sereno. Su muerte se produjo en unos pocos segundos. Escucha lo que dice al final este médico que presenció la muerte de Bonhoeffer: en los casi 50 años que he trabajado como médico, nunca he visto morir a un hombre con tanta sumisión a la voluntad de Dios. Y el testimonio que vamos a leer el día de hoy, o lo que vemos que viene sucediendo en la vida del apóstol Pablo, es algo semejante. Más bien, lo que aconteció con Dietrich Bonhoeffer fue muy semejante a lo que el apóstol Pablo viene viviendo en estos pasajes que hemos estado viendo en el libro de Hechos. Así que vamos a leer el pasaje a partir del versículo 27 del capítulo 24 hasta el final del 26. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Si tú recuerdas, Félix era este anterior gobernador que primeramente trató de enjuiciar a Pablo, no encontró nada malo en él, pero ahí lo dejó guardado. No podían hacer nada contra él, pues era un ciudadano romano, hasta que se probara su culpabilidad. Ahora llega Festo, quien se convierte
en el nuevo gobernador. Y ve lo que dice. Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e insistían con Festo pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. ¿Recuerdas que hace 15 días vimos que de hecho 40 hombres habían hecho juramento de no comer ni beber nada hasta que le dieran muerte a Pablo? Versículo 4, pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto dijo que los más influyentes de ustedes, de los judíos y religiosos que querían la muerte de Pablo, que los más influyentes de ustedes vayan conmigo y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Hemos venido viendo esto desde varios capítulos atrás. No hay nada que perseguir en el Evangelio de Jesucristo. No hay nada de lo que un verdadero creyente, un testigo fiel de Jesús, incurra en una falta. No hay ningún delito que perseguir en la fe cristiana ni en el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, vemos que lo que provoca en el corazón de los hombres es esta reacción en la cual persiguen a los creyentes por su testimonio de Jesucristo. Versículo 6. Después de haberse quedado no más de 8 días entre ellos, descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Y es que, hermanos, si hemos de ser perseguidos como creyentes, más vale que no sea porque le debemos a Coppel o a Electra, que nos estén persiguiendo los de las motitos que vienen así como Robocop, ¿no? Más vale que no sea porque chismeamos de alguien, más vale que no sea por otra cosa, sino porque hemos dado testimonio fiel de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, no he hecho nada ni contra ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Versículo 9, pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, pon atención a esto, cómo se dan estas relaciones. Queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? O sea, técnicamente ¿estás dispuesto? O sea, creyó que Pablo era tonto, ¿no? Era como, mira, si quieres, llevamos tu juicio otra vez a Jerusalén. Había más de 40 hombres apostados en todo el trayecto buscando la muerte de Pablo. Él quería congraciarse con los judíos y él quería engañar a Pablo diciéndole, mira, si quieres regresamos tu juicio a Jerusalén. Él sabía que en el trayecto lo iban a matar. Entonces Pablo respondió, ante el tribunal de César estoy. ¿Recuerdan que Pablo ha venido sacando haces bajo la manga? Entonces Pablo respondió, ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me han acusado es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Inmediatamente se deja ver la corrupción de este hombre que acaba de llegar como gobernador, y algo que nosotros debemos entender es que si bien el Imperio Romano está gobernando sobre todo el territorio de Israel, especialmente sobre Jerusalén, y tiene su gobernatura en Cesarea, el Imperio Romano es el que domina, pero los romanos eran muy inteligentes, y algo que le permitieron a muchos pueblos como a los judíos era mantener su identidad religiosa.
Es más, les permitieron mantener a su propio rey. Por eso existe el personaje que vamos a ver más adelante y que hemos visto antes, a Herodes Agripa y Herodes Agripa II. Entonces, era como que les dejaban tener su gobierno de a mentiritas. Era una manera diplomática de tener un control sobre el pueblo. Los judíos religiosos tenían que mantener tranquilitos a su gente y con eso no se metían en problemas con el Imperio Romano, y los gobernadores romanos tenían que estar supervisando y teniendo esta relación de control sobre estas autoridades judías. Pero como puedes imaginarte, eso causaba constantes conflictos entre ellos, constantes tensiones entre ellos. De manera que esta diplomacia no era más que mera hipocresía entre ellos. Festo lo único que está buscando es que no se le subleve la gente. Él no es que quiera hacer justicia. Lo que él quiere es evitar un problema, y si para evitar ese problema la vida de Pablo se puede entregar como una ofrenda, pues bienvenida sea. Pero se quiere lavar las manos, lo quiere hacer diplomáticamente. No, yo simplemente lo trasladé a Jerusalén, ahí lo mataron, yo no lo maté. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás, porque este era el derecho de todo ciudadano romano. Si un ciudadano romano detectaba que no se estaba haciendo justicia sobre él, en el lugar donde él estaba, podía apelar a que lo enjuiciaran más arriba en la gobernatura, y si no, tenía el derecho de apelar al César, es decir, al emperador, para que el emperador juzgara su caso. El emperador o un representante directo del emperador. Esto significaba ir a ser juzgado a Roma. Recuerdan ustedes que ya antes, capítulo 19, el Señor había hecho sentir en el corazón a Pablo que debía ir a Roma. Y se acuerdan que ya habíamos visto hace 15 días que el Señor le dijo a Pablo: no temas, no te van a hacer daño, porque así como has dado testimonio fiel de mí en Jerusalén, todavía vas a dar testimonio de mí en Roma. ¿Recuerdan que aprendimos hace 15 días? Somos inmortales hasta que hayamos cumplido la obra que el Señor quiere que hagamos. Pablo entendía esto y Pablo está interpretando la situación y él dice: pues esto no pinta nada bien, así que apelo al César. Él está apuntando hacia Roma. Pero ve lo que sucede después. Versículo 13. Pasados varios días, el rey Herodes Agripa, o sea, el rey de los judíos en ese momento, y Berenice, que Berenice técnicamente es su hermana, pero se dice que ellos estaban teniendo una relación incestuosa. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque vas a ver más adelante cómo se sigue desarrollando esta relación entre religiosos judíos, el rey Agripa, entre los gobernadores romanos. Y de hecho, Agripa, el rey Herodes Agripa, no era bien visto entre los religiosos judíos, ni siquiera entre ellos, porque ellos sabían que muy probablemente él tenía esta relación incestuosa con su hermana, lo cual era sacrilegio. Pero todo sea por obtener el propósito que ellos quieren, están dispuestos a pasar esto por alto, siempre y cuando les puedan entregar a Pablo para que él no pueda seguir dando testimonio de Jesucristo. Versículo 13 otra vez. Pasados varios días, el rey Herodes Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús, escucha esto, y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Esto es importante. Pero estando yo perplejo,
cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá, pero como Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para que el emperador Nerón diera el fallo, ordené que continuara bajo custodia hasta que yo lo enviara a César. César y Nerón es lo mismo. César es el nombre que se le daba al emperador romano, Nerón era su nombre genérico. Entonces Agripa II dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana lo oirás, dijo Festo. Así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio, escucha esto, en medio de gran pompa, acompañado de los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Vuelvo a insistir, toda esta hipocresía y toda esta burocracia y más bien toda esta diplomacia, que no era más que una hipocresía con la cual cada quien estaba buscando solamente su propio beneficio. Bueno, ahora es traído este rey Agripa y llaman a Pablo. Versículo 24, y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, este es el hombre acerca del cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Todo este alboroto por un hombre. Todo este alboroto por un hombre que dice dos cosas sencillas. Aquel que murió en el Calvario era el cumplimiento de todo lo que los patriarcas y los profetas habían anunciado. Es el Mesías que Dios prometió, al que ustedes crucificaron, pero que resucitó. Eso era todo. Y por eso clamaban a gritos que este hombre no debía vivir más. Versículo 25, pero a mí me parece, dice Festo, que no ha hecho nada digno de muerte. Por supuesto que no. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor, o sea, al César. Por eso lo he traído ante ustedes, y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo al enviar un preso no informar también de los cargos en su contra. No hay nada, no hay ningún delito, no hay nada malo que perseguir en la fe cristiana. Pero porque Jesucristo mismo lo dijo, porque a mí me han aborrecido, los aborrecerán también a ustedes. El apóstol Juan dijo que Jesús es la luz, pero que esa luz vino al mundo, pero que los hombres aborrecieron esa luz y amaron más las tinieblas que la luz. Capítulo 26, Agripa II dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Él está diciendo, me acusan por cuestiones que tienen que ver con nuestra religión judía, pero nadie la ha practicado como yo, dice el apóstol Pablo. Versículo 6, y ahora soy sometido a juicio, escucha esto, por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperaban alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y otra vez, y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. Y hace esta pregunta, ¿por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? ¿Cómo es posible, dice Pablo, si de religión vamos a hablar, yo soy más religioso que ustedes?
¿Cómo es posible que no puedan interpretar y no puedan darse cuenta que frente a ustedes tenían al Mesías, que ustedes lo crucificaron, que en él se cumplió todo lo que los profetas anunciaron, pero no obstante resucitó de los muertos? ¿Qué otra prueba necesitan? ¿Cómo es que no pueden creer después de haberlo visto? Continúa hablando Pablo, versículo 9. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Pablo entendía perfectamente por qué lo estaban persiguiendo y les dice: yo perseguí de manera más severa incluso que ustedes a los cristianos. Sé lo que están haciendo conmigo, sé por qué lo están haciendo. Versículo 10, esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas. Procuraba obligarlos a blasfemar, como ustedes lo están haciendo conmigo en este momento, y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Pablo no está perdido en el espacio. Pablo no está como una hoja a la deriva en el viento, llevada de aquí para allá. Él no se siente que está en medio de: Señor, ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿Cómo es posible que me esté pasando esto si estoy dando testimonio de ti? Él entendía perfectamente por qué lo estaban haciendo. Él fue también un perseguidor de la iglesia. Continúa diciendo Pablo, versículo 12, empieza a hablar de cómo él se convirtió. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabes qué es dar coces contra el aguijón? Es imagínate que clavas un clavo ahí en la pared y le sacas punta, pero de este lado también, y luego empiezas a patear ese clavo. Eso es dar coces contra el aguijón. Eso es lo que los perseguidores del evangelio hacen al perseguir a los creyentes. Es dar coces contra el aguijón, es destruirse a sí mismos. Pablo les está diciendo: yo era como ustedes, pero el Señor se apareció a mí y me transformó. Después de que todos, versículo 15, y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor, ¿te das cuenta cómo dice? Y el Señor con S mayúscula. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor, o sea, Dios dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esto es importante. Él les está diciendo nuevamente: hermanos, yo al igual que ustedes era un perseguidor de los creyentes, de los del camino, dijo Pablo anteriormente, de aquellos que siguen a Jesús. Yo era el primero que quería que ellos se extinguieran. Los perseguía y los arrastraba a las cárceles y daba mi voto para que los mataran. Pero ¿sabes qué? Aquel que tú y yo crucificamos en esa cruz, resulta que es Dios mismo, encarnado. Es Jesús que resucitó, es el Cristo resucitado. ¿Cómo les cuesta tanto creer que Jesucristo resucitó? Déjenme decirles: a mí Jesucristo en persona se me apareció en el camino a las 12 del día. Puedes pensar en un momento en el que haya más luz en el día. Dice, pues era una luz más resplandeciente que el sol. Se apareció a mí el Cristo resucitado. Y Él fue el que me detuvo de hacer este mal. Y Él cambió el rumbo de mi vida. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. No solamente el Señor Jesucristo en persona se aparece al apóstol Pablo para
convertirlo a la fe, para que pudiera creer, sino que también se aparece a él para comisionarlo a llevar el mensaje del Evangelio, para convertirlo en uno de sus testigos, en un testigo fiel del Evangelio. Entonces lo que Pablo está diciendo en su defensa, él no está buscando su propio beneficio, él no está buscando salvar el pellejo, él no está buscando que la gente lo reconozca como alguien inocente de lo que lo acusan. Es decir, él está demostrando que no es culpable de las falsas acusaciones, pero él dice, pero si me acusan de ser un testigo de Jesucristo mismo, sí, eso soy. Pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que un ser humano puede hacer cuando tiene un encuentro con el Cristo resucitado, que le transforma la vida, que le cambia la dirección de su vida? Y cuando ese Cristo resucitado te dice, ahora ve y sé un testigo fiel de lo que has visto, ¿qué más se puede hacer? Pablo les está diciendo, ¿a quién crees tú que voy a obedecer? Si el Cristo resucitado ha venido a mi vida, ¿cómo crees que voy a valorar más mi propia vida? No importa que esté aquí, no importa lo que quieran hacer con ustedes. Es más, no pueden hacerme nada hasta que yo dé testimonio en Roma. Él me prometió que habría de guardarme para ser su testigo. Versículo 17. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Qué tremendas palabras del apóstol Pablo. Qué tremendo el ministerio que le fue encargado y que te fue encargado a ti y a mí. Él les está diciendo, el Señor quiere que yo dé testimonio aquí delante de ustedes. No estoy aquí porque ustedes me tengan cautivo, estoy aquí porque el Señor quiere que ustedes escuchen el mensaje que puede salvarlos a ustedes también. Estoy aquí para dar mi vida por ustedes, así como Él la dio por mí, para ver si con ese testimonio ustedes vienen a formar parte del pueblo que Él está formando, de la iglesia, de su familia, para que sean santificados. Versículo 19, por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la voz celestial. Sí, los judíos me han reclamado a gritos que no predique este evangelio. Sí, ustedes como autoridades romanas me han dicho, mira, ya no andes de alborotador, ya bájale, ¿qué te cuesta dejar de hablar de ese Jesús, el que tú dices que está vivo? Pero Pablo dice, a ustedes los puedo desobedecer. O sea, no fue lo mismo que dijeron Pedro y Juan cuando estaban delante de las autoridades judías, dijeron, juzguen ustedes si es justo que nosotros obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Si el Cristo resucitado me ha sido revelado, Él ha cambiado mi vida, Él le ha dado el rumbo nuevo a mi vida, Él me ha entregado una misión de ser su discípulo. Yo no puedo ser ninguna otra cosa. Es lo único que puedo hacer, es lo que le da sentido hoy a mi vida. Esa es la misión que yo tengo. Y déjame decirte, y quiero, y le pido al Señor que ustedes lo reciban también, lo vamos a ver más adelante. Por tanto, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Dios me encomendó a hacer esto, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. 21. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero escucha lo que dice enseguida. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería.
¿Qué perspectiva de la vida del apóstol Pablo? Está encarcelado. Multitudes gritan que él debe morir. Está en manos de romanos. Ha sido casi desmembrado en esas turbas, en esas multitudes. Ya ha sido azotado. Han pasado muchas cosas. Está encarcelado, está preso y él dice, el Señor me ha ayudado a estar aquí. Es decir, el Señor me encomendó una misión y el Señor me está ayudando a cumplir con esa misión. El Señor me está llevando a todos aquellos lugares y con todas aquellas personas en donde tal vez a pesar de mi bienestar personal, su misión está siendo cumplida. Yo estoy pudiendo dar testimonio donde Él dijo que daría testimonio. ¿Y qué es lo que los profetas y Moisés dijeron? Versículo 23, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, ¿ves que es la tercera vez que habla de la resurrección de Jesucristo? Parece que hay un énfasis ahí, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Como a los gentiles. Pablo no está otra vez buscando su propio bienestar. Él una vez más les da testimonio de que Jesucristo es el Mesías y que Él verdaderamente resucitó de entre los muertos. Mientras Pablo decía esto, versículo 24, en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió, escucha las palabras, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Porque el rey, Agripa, entiende estas cosas. Viste que antes ya le dijo a Festo, usted bien sabe que no me puede llevar a Jerusalén para que me maten. Usted bien sabe que debo ser juzgado como soldado romano, así que apelo al César. ¿Quién tiene el control ahí? Pablo, en medio de sus acusadores. Y ahora él le está diciendo, después de dar testimonio de Jesucristo, al rey Agripa le dice, usted bien sabe que esto fue lo que prometieron los profetas. Usted bien sabe que Jesucristo, al que ustedes crucificaron, es el Mesías. Lo que pasa es que no les conviene recibirlo como el Mesías. Pero él no está simplemente señalándolos, él está buscando la conversión de ellos. Porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Entonces Agripa II le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo contestó, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. El rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron. Y mientras se retiraban, hablaban entre sí diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Es decir, la inocencia de Pablo quedó probada. Agripa II le dijo a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado al César. ¿Y qué es lo que en nuestras mentes pecaminosas tal vez puede surgir inicialmente? No hubiera apelado al César. ¿Para qué apelabas al César, Pablo? Te hubieran liberado. Pero lo que aprendemos en este pasaje, mis hermanos, lo que tú y yo debemos entender es que nosotros debemos dar siempre testimonio fiel del Cristo resucitado, confiando en su voluntad para nuestras vidas. Tú y yo debemos dar siempre testimonio fiel del Cristo resucitado, confiando en su voluntad para nuestras vidas. Esto es lo que Pablo estaba haciendo. Esto es lo que Pablo estaba haciendo.
Pablo se estaba aferrando a esta verdad. Jesucristo es el Mesías prometido y Él resucitó. Y porque Él resucitó, Él me dará la vida eterna. Él me ha otorgado ya la vida eterna. Mi vida está en sus manos porque Él, de hecho, hoy no solamente resucitó, sino que ¿qué sucedió enseguida? 40 días después, ascendió. Y hoy está sentado a la diestra de el Padre y Él gobierna soberano sobre todo. Pablo entendía que su vida no estaba en manos de sus captores, su vida estaba en manos de Cristo mismo, nuestro soberano Rey. Pablo entendía que Dios mismo estaba moviendo las piezas para que todo esto sucediera de esta manera. Y lo que Lucas nos está mostrando aquí es que el testimonio fiel de Pablo acerca de Cristo, es decir, de que Cristo es el que resucitó y que resucitó para salvar no solamente a judíos, sino también a gentiles, vemos que Lucas nos muestra aquí que la inocencia de Pablo es probada, pero Pablo no está buscando escapar de la circunstancia, él está buscando llegar a Roma. ¿Me captas? El Señor le había dicho: Pablo, tú vas a dar testimonio de mí en Roma. Pablo no está buscando su libertad. Pablo no está buscando salvar el pellejo, como dije hace un momento. Él está buscando que la voluntad de Dios para su vida se lleve a cabo. El testimonio fiel y honesto de Pablo acerca de Cristo y de su misión no solamente demuestra la inocencia de Pablo, sino que también, si te das cuenta, lo encamina a Roma. Y contrasta con si no hubiera apelado a Roma, ya lo hubiéramos soltado. Pero Pablo dice: no, Cristo Jesús quiere que yo vaya a Roma. Allá es a donde debo terminar. Lo que vemos en este pasaje, mis hermanos, es la fidelidad de Dios. Dios provee todos los medios para que Pablo sea encaminado a Roma. Dios proveerá todos los medios para que tú y yo, si verdaderamente estamos en la fe de Jesucristo, seamos sus testigos donde quiera que estemos. ¿Quieres contar con la ayuda de Dios en tu vida, como dijo Pablo? Sea un testigo fiel de Él y todo lo que hagas será encaminado a su perfecta voluntad para tu vida. Lo que vemos en este pasaje también es la fidelidad de Pablo como un testigo fiel. Pablo está dando testimonio fiel de Jesucristo. Lo más fácil hubiera sido retractarse. Ya, pues ahí muere, ya no voy a hablar de Jesús. Se va tranquilo a su casa. Pero él está testificando fielmente de Jesucristo y al mismo tiempo está haciendo todo aquello que lo encamine a dar testimonio ahora en Roma. Apelo al César. Pablo no busca en primera instancia, como dije hace un momento, su libertad, sino cumplir su misión. Él se mantiene dando este testimonio fiel de Jesucristo en medio de la adversidad, en medio de una situación de muerte, pero él confía que su destino está en las manos del Señor, no en las manos de los romanos. En medio de toda esta hipocresía que ya les mencioné y todas estas intenciones deshonestas de todos los que rodean a Pablo, él se mantiene dando este testimonio fiel de Cristo, pero no solamente para señalarlo, sino puedes ver aquí la Cristo semejanza. ¿Por qué hacemos discipulados en Vida Abundante Bajío? ¿Por qué hacemos primera base, segunda base, tercera base, membresía? ¿Por qué hacemos cursos y por qué te instamos a leer la Biblia? ¿Y por qué queremos que crezcas como un discípulo? Porque queremos que suceda en ti y en mí lo que sucedió en el apóstol Pablo, que la santificación que se ve en una Cristo semejanza sea la evidencia de que verdaderamente somos sus testigos. Él está ahí en medio de sus acusadores, hipócritas, falsos, mentirosos, pero él está buscando su salvación, igual que Cristo lo hizo para ti, para mí, y lo está haciendo porque Cristo lo hizo en primera instancia por él mismo, por Pablo. Pablo está demostrando ser un testigo fiel, dando otra vez siempre testimonio fiel de Cristo y confiando
en su voluntad, en la voluntad del Señor para su vida. Si tú te das cuenta, hay una gran similitud entre este pasaje con el pasaje de Lucas 23, versículo 1 al 25, donde Jesús es quien está siendo enjuiciado injustamente, con falsas acusaciones. Es arrestado por el concilio judío y después es llevado a Pilato, y de Pilato es llevado a Herodes, y de Herodes a Pilato, y luego otra vez al concilio judío, y luego el concilio judío pide, y luego cuando Pilato les da la opción, ellos escogen a Barrabás, suéltanos a Barrabás, mata al judío que dice que es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y Jesús, obediente a la voluntad del Padre, fue a esa cruz. Mantuvo su testimonio fiel de quién era Él y cuál era su misión, y obediente a la voluntad del Padre fue a la cruz por ti y por mí. ¿De dónde sacaba Pablo la motivación para vivir una vida como esta? Qué injusto sería de mi parte pedirle a alguno de ustedes, vive de esta manera, si el Cristo resucitado no es tu mayor esperanza todavía. No tienes la fuerza para vivir de esta forma. Por eso Jesús dijo en aquel día, muchos dirán, Señor, Señor, yo era uno de tus discípulos, yo te seguía, hasta milagros hice en tu nombre. Y el Señor va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. Por eso la palabra nos muestra que al final muchos apostatarán de la fe. Tú y yo no hemos vivido ni tantito de lo que se llama persecución. Que ya no te den like en Facebook no es persecución. Que ya no te inviten a las pachangas no es persecución. Que digan que eres la santurrona de la familia no es persecución. Y Dios nos libre que venga la verdadera persecución sobre nuestras vidas de esta manera y no estemos preparados para enfrentarla. Corremos como creyentes muchas veces más peligro de este lado del mundo que en aquellos lugares donde los creyentes en su pobreza y en su carencia están siendo perseguidos por la fe. Ellos se aferran más al Cristo resucitado. Tú y yo nos aferramos muchas veces a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. El mensaje del Evangelio, mis hermanos, es el mensaje que da esperanza a los hombres. La esperanza de que sus pecados sean perdonados y de que puedan obtener la vida eterna que Cristo les quiere dar. Pero este mensaje es locura para el mundo. Pero tú y yo somos llamados a proclamar este mensaje. El mensaje del Evangelio que proclamamos es el mensaje que abre los ojos de los hombres para que se conviertan, como dice el pasaje, de las tinieblas a la luz de Jesucristo, que dejen de vivir en el dominio de Satanás para la condenación de sus almas y vengan a la luz de Jesús para la salvación de sus almas. Pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. Pero tú y yo somos llamados a ser luz. No que nosotros irradiemos la luz, sino que reflejemos, así como la luna refleja la luz del sol, que nosotros reflejemos la luz de Jesús para que ellos puedan salir de esa oscuridad por medio del testimonio del Cristo resucitado. La cruz de Cristo, como lo mencioné antes, muestra su obediencia al Padre y a su voluntad. Él se mantuvo fiel al testimonio de quién era Él y fue a la cruz en obediencia a la voluntad del Padre por ti y por mí. Esto, dice la palabra, agradó al Padre. Cristo, hermanos, resucitó. Esa es la verdad sobre la cual se fundamenta la fe cristiana. Lo he dicho una y otra vez. Si yo no tuviera la convicción de que Cristo resucitó, yo sería un principal promotor del hedonismo. Vivamos y comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa sería la mejor manera de vivir. Dale vuelo a la hilacha, si nomás tienes 60, 70 años. Pasa por encima de quien tengas que pasar. Sácale provecho para ti porque es lo único que hay. Pero porque Cristo resucitó, tú y yo tenemos una esperanza de que viene lo verdadero. De ahí es donde sacamos el valor para vivir la vida
cristiana, para ser sus testigos. Ve la perspectiva que Pablo tiene de la vida. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes de tu vida? ¿Eres primordialmente un comerciante cristiano? ¿Eres primordialmente un empleado cristiano? ¿Eres un profesionista cristiano? ¿O eres un cristiano que después es todo lo demás? Si tú aún no has puesto tu fe y tu esperanza en Jesucristo, este evangelio que proclamamos de que aquel que fue colgado en la cruz resucitó y es el Rey soberano que reina sobre todo, que controla todo lo que sucede y que por su muerte en la cruz tú puedes recibir el perdón de tus pecados si te arrepientes, es Cristo Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, y Él quiere darte esta oportunidad de recibir la vida eterna el día de hoy si tú te arrepientes, te entregas tu vida. Tú puedes recibir estos beneficios y puedes pasar a ser parte de estos cristianos que dan testimonio, de estos testigos que dan testimonio de aquel que resucitó. Y dicho sea de paso, falso lo que promulgan en muchos púlpitos: ven a Cristo y todos tus problemas se van a terminar, ven a Cristo y todo va a ser miel sobre hojuelas, ven a Cristo y tendrás salud, prosperidad, dinero. No, ese fue Satanás el que prometió eso. Se lo dijo a Jesús: si postrado me adoras, te voy a dar esto y esto y esto. Pero Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero ese camino que nos puede costar la muerte, como el apóstol Pablo, como a Dietrich Bonhoeffer, dando testimonio fiel de Jesucristo, aún en medio de la maldad de Hitler y de todo el nazismo, es el camino de la muerte a nosotros mismos, pero de la vida eterna que nos da el Cristo resucitado. Hermanos, debemos dar siempre testimonio fiel del Cristo resucitado y confiar en su voluntad para nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino alinear, como el apóstol Pablo lo hizo, alinear toda nuestra vida a ese propósito. Por eso te preguntaba: ¿eres un profesionista? ¿Eres un empleado? ¿Eres un comerciante? Dios va a proveer los medios para que tú puedas ser un testigo de Cristo ahí donde quiera que tú estás. Pero tú y yo tenemos la tarea de buscar hacer todo aquello que nos encamine a cumplir primordialmente el propósito de Dios para nuestras vidas, confiando en su voluntad. Pónganse de pie. ¿Cuáles son las áreas de nuestras vidas donde podemos llegar a enfrentar oposición o persecución por nuestro testimonio de Cristo? Ciertamente no estamos siendo perseguidos de muerte como muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo. Oremos por ellos. Pero ¿dónde pudiera darse esto? ¿En la sociedad? ¿En la sociedad en la que vivimos? ¿Qué es lo que esta sociedad está promulgando como la verdad? ¿Quiénes tenemos la verdad realmente? Tú y yo tenemos la más grande oportunidad de ser sus testigos hoy en medio de la maldad, de la oscuridad y la perversidad de este mundo. Proclamemos y demos testimonio fiel de Jesucristo, no solamente con palabras, sino con nuestras vidas. En tu familia, puede ser que lleguen a darte la espalda verdaderamente por creer en Jesucristo. En los negocios, Claudia pudiera decir tal vez: hermano, yo tengo un negocio de pollos rostizados, ¿cómo me van a perseguir a mí ahí? Hay una empresa que se llama Chick-fil-A en Estados Unidos, que es como el Kentucky Fried Chicken de Estados Unidos. A mí me encanta ese pollo. Los dueños son cristianos y ellos comenzaron haciendo algo que es una locura para Estados Unidos, y eso me inspiró a mí para cerrar mis negocios cierto día. No estoy diciendo que cierren sus negocios, Dios les mostrará a ustedes, pero ellos cerraron los domingos. Chick-fil-A es la franquicia más codiciada, la que más le gusta a los gringos ahorita en Estados Unidos, y no abren los domingos, el principal día para ir a comer comida chatarra. Ahí va la gente y está cerrado el Chick-fil-A. ¿Sabes tú que por saber que ellos son cristianos,
toda la comunidad gay y las feministas, todos están levantando desde hace años campañas de desprestigio y pidiéndole a la gente: no vayan a comer a Chick-fil-A, no vayan a ese lugar, son cristianos, son intolerantes, son racistas, son esto, son aquello. ¿Y sabes que no deja de ser la franquicia número 1 de Estados Unidos? Porque cuando tú das testimonio fiel de Jesucristo, el Señor te ayudará para que tú cumplas tu propósito. En tu escuela, jóvenes, los maestros van a buscar la manera de que desistas de creer. En tu profesión, en tu trabajo, en la política, la oposición que vamos a enfrentar como cristianos, debemos entender esto: no tiene sentido, no tiene no tiene sustento real. Tú y yo debemos seguir dando testimonio de Jesucristo. Nos van a acusar de que no amamos a las personas, nos van a acusar de que somos intolerantes, pero no, estamos mostrándoles el amor de Jesucristo al hablarles palabras de verdad, como dijo el apóstol Pablo. No hay delito que perseguir en el cristianismo. Sigue dando testimonio fiel de Jesús. Termino con esto. ¿Qué te va a sostener en medio de esa persecución si esto se llega a dar? Hermanos, es solamente el que conozcamos verdaderamente y que nuestra fe esté verdaderamente puesta en el Cristo resucitado. Dios va a usar nuestro testimonio fiel si nosotros alineamos nuestras vidas con su voluntad. Dios va a hacer que lleguemos a donde tenemos que llegar. Tu Roma y mi Roma pueden ser diferentes, pero el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir en la medida en que tú alinees tu vida a ese propósito, y contarás con la ayuda del Señor. Hermanos, demos testimonio siempre. Demos testimonio fiel de Cristo. Demos testimonio fiel del Cristo resucitado. Confiemos en su perfecta voluntad para nuestras vidas. Señor.